Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no entiendan español, aquí podéis encontrar los subtítulos en español, en italiano y también en otros idiomas. Y hoy os voy a hablar de una serie 100 ejercicios de español. Son libros con los que podéis practicar muchos temas gramaticales, 25 por cada nivel. Y aquí tenemos dos niveles. El rojo, que es un nivel A1, A2, corresponde a un nivel 1. Y el naranja, que es un nivel A2, B1 y corresponde a un nivel 2. Los encontráis ambos en Amazon y os dejaré aquí abajo en la descripción el enlace. Y hoy vamos a hablar de la primera parte del imperativo, que es uno de los 25 temas que encontráis en el libro rojo. Y al final de la clase os diré exactamente en qué página podéis encontrar los ejercicios para practicar. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Estos imperativos os recuerdan alguna otra forma? Por ejemplo, el presente. Si estáis pensando en la forma de la tercera persona del singular del presente, él, ella, canta, come, vive, habéis acertado. Vamos a ver cómo se construye el imperativo regular de la segunda persona del singular tú. Empezamos por el presente de indicativo, hablo, hablas, habla, como, comes, come, vivo, vives, vive. Habla, come, vive. Estas son las formas que utilizamos para el imperativo de la segunda persona del singular tú. Tú habla, tú come, tú vive. Lo mismo vale para los verbos que en el presente de indicativo son irregulares. Seguimos el mismo procedimiento. Cierro, cierras, cierra. Entiendo, entiendes, entiende. Siento, sientes, siente. Tú cierra, tú siente, tú entiende. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el imperativo de escribir? Leer. Volar. Pedir. Pensar. Seguir. Y con los pronombres, dúchate, pásame, míralo. Cuando el verbo está acompañado por un pronombre, este lo ponemos al final. Vamos a ver con el pronombre reflexivo. Vístete, acuéstate, peínate y con un pronombre complemento. Escúchame, ábrele, espéranos. Tenemos unos verbos irregulares en el imperativo tú que son poquitos y fáciles de memorizar y son pon, ven, ten, sé, haz, di, sal, ve. Vamos a ver unos ejemplos. Estás mintiendo, por favor, di la verdad. Mientras yo cocino, tú pon la mesa. Mañana te espero en mi casa. Ven a las 8. Ahora vamos a ver cómo se construye la segunda persona plural vosotros, vosotras. En este caso es aún más fácil porque la forma procede del infinitivo. Cantar, comer, vivir. Se cambia la R final por una D. Cantad, comed, vivid. Y con los pronombres. Cuando el imperativo de vosotros, vosotras
se encuentra delante del pronombre os, eliminamos la de. Tendremos quedaos, comeos, divertíos. La única excepción es el imperativo id junto con el pronombre os, idos. En este caso, la de no se elimina. Vamos a ver unos ejemplos. Estudiad bien los imperativos. Leeos las condiciones antes de firmar. Importante, es incorrecto usar el infinitivo como imperativo. Daos prisa. ¿Os animáis vosotros también a escribir 2 o 3 frases en los comentarios? Y ahora a practicar. En la página 65 de 100 ejercicios de español A1 a 2, el libro rojo, encontráis los ejercicios para practicar este tema. Os dejo el enlace de Amazon de los 2 libros aquí abajo en la descripción del vídeo. Espero que esta clase os haya gustado, os mando un beso y hasta la próxima.